Pues mi equipo está conformado por Carlos Princent y Víctor Alexander. Y vamos a exponer primero que nada sobre el sistema genital masculino. El sistema genital masculino se divide en dos partes principales, que vendrían siendo los órganos internos y los externos. En los internos tenemos cosas como testículo, epidídimo, vías espermáticas, conductos deferentes, conductos eyaculadores, glándulas anexas, vesículas seminales, próstata y glándula de Cooper. Y en los externos tenemos el pene y el escroto. Pues comenzando por el pene, vamos a ver la definición y su función. El pene es el órgano copulatorio masculino y también sirve como vía común para la excreción de la orina y la expulsión del semen. Es clasificado como un órgano genital externo y pues se consiste de tres porciones anatómicas, que vendría siendo la raíz, que es la parte fija que ancla el pene al periné y al arco púbico, el cuerpo, o también es llamado tallo, que es la parte pendular y móvil del pene, y el glande, que pues es el extremo distal de forma cónica donde se encuentra el meato urinal externo y generalmente está cubierto por prepucio. Y su estructura interna y capas. Pues tenemos principalmente cuerpos cavernosos, que vendrían siendo dos, en la parte histológica se aprecia mucho más, y un cuerpo esponjoso que se ubica ventralmente y es crucial porque contiene la uretra esponjosa. Y los dos cuerpos cavernosos vendrían siendo los que se llenan de sangre a la hora para mantener rígido el pene, pues. Y las capas son 5. La piel, que es la capa más externa, que vendría siendo esta de aquí. Después sigue los dartos, que es la capa muscular lisa. Después tejido conectivo areolar, que es una capa de tejido laxo. Después la fascia profunda, que es una capa de tejido conectivo denso que envuelve los tres cuerpos eréctiles, y la túnica albugínea, que es una capa interna densa y es una cápsula de colágeno que envuelve individualmente los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, siendo esencial para atrapar la sangre y para mantener la rigidez durante la erección. Y la vascularización y inervación vendría siendo el drenaje venoso, que es a través de la vena dorsal profunda, que vendría siendo hasta aquí, y también la vena dorsal superficial, que vendría siendo esta de aquí. La irrigación arterial proviene de la arteria pudenda interna, y la inervación, que da sensibilidad y tacto, está en el cargo nervioso dorsal del pene, ubicado en el surco dorsal, junto a la arteria vena homónimas, que vendría siendo este. Y pues continuamos con el escroto. Ok, perfecto. Bueno, ahora para el escroto de sus capas, primero pues tenemos que definir qué es el escroto, que es un saco cutáneo exterior y pendular, ubicado posterior inferior movimiento al pene, y contiene y protege los testículos. Entonces, pues sí, la función primordial sería la protección y la contención de los testículos, así como su termorregulación
que esta pues sería la función más crítica, ya que pues para la producción adecuada de espermatozoides se requiere una temperatura de 2 a 3 grados Celsius más baja a la temperatura corporal interna. ¿Me puedes cambiar? Ahora, para los músculos de regulación térmica, se logra mediante dos músculos claves, el músculo dartos, que está compuesto por fibras de músculo liso en la fascia superficial de la subcutánea, y pues su contracción arruga la piel del escroto reduciendo la superficie para minimizar la pérdida de calor y acercando ligeramente los testículos al cuerpo cuando hace frío. Y también el músculo cremaster, derivado del músculo oblicuo interno del abdomen. Es un músculo esquelético y su contracción es responsable del reflejo cremastérico, que eleva el testículo para acercarlo al calor corporal, lo desciende para ampliar. Ahora, ¿me puedes cambiar? Ahora para las cubiertas escrotales y testiculares, que son las bolsas, estas se forman por 6 capas de extensiones de la pared abdominal. Primero está la piel, que es la capa más externa, y luego tenemos la túnica dartos, también conocida como tela subcutánea, que contiene el músculo dartos. Luego tenemos la fascia espermática externa, que proviene de la aponeurosis del oblicuo externo. Luego tenemos el músculo cremaster y la fascia cremastérica, que contiene el músculo cremaster. Luego tenemos la fascia espermática interna. Y por último, la túnica vaginal del testículo. Esta sería la capa más interna, que es un saco seroso derivado del peritoneo con 2 hojas, la parietal y la visceral. Ok, y pues continuamos con el epidídimo. Y para definirlo, es un tubo único y enrollado con unos 4 centímetros de longitud aproximadamente, que se encuentra adosado a la superficie superior y posterior lateral del testículo. Tiene como una forma de coma, como una C más o menos, y su función general es esencial para la fertilidad, ya que en este sitio es donde los espermatozoides se almacenan y experimentan la maduración necesaria para adquirir movilidad y la capacidad de fertilizar un óvulo. También este es responsable de su propulsión hacia el conducto deferente durante la excitación. Y pues tenemos partes anatómicas, que se consiste principalmente en 3 partes, que vendría siendo la cabeza, donde la porción más ancha superior, que se encuentra conectada con la red tesis del testículo a través de los conductos eferentes, y después tenemos el cuerpo, que es la parte central, o sea, la del medio, y tenemos la cola, que es la parte más baja, donde los espermatozoides ya maduros son almacenados antes de la eyaculación. Y pues continuamos con la vascularización e inervación. Tenemos las arterias testicular, que vendría siendo este de aquí está marcada, y también recibe contribuciones menores de la arteria de conductos deferente, pero pues esto es muy mínimo. Y el plexo fusiforme es la vena del epidídimo, y testículo forma el plexo venoso tortuoso, que aquí está representado en la imagen. Y sus inervaciones vendría siendo la inervación mixta del plexo testicular. Y continuamos con el testículo. Ok, perfecto. Bueno, pues primero los testículos son 2 glándulas ovoides
Para las dimensiones, estos miden aproximadamente 5 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro, con un peso aproximado, bueno, de 10 a 15 gramos cada uno. Y bueno, tienen una función dual. Los testículos son las estructuras encargadas de garantizar la reproducción mediante procesos fundamentales, como, bueno, una sería la función exócrina o citogénica, donde producen células germinales masculinas, los espermatozoides, por el proceso conocido como espermatogénesis, y la función endocrina o hormonal, que sería la producción de hormonas sexuales masculinas, principalmente la testosterona. Para su descripción anatómica se distinguen en polos o extremidades, que sería el polo superior, donde se adhiere a la cabeza del epidídimo, el polo, el polo inferior o caudal, que es el extremo inferior libre, y los bordes posterior o epimario, por donde ingresan y salen los vasos y nervios del testículo. Luego también tenemos el borde anterior o libre, que es la parte más convexa del testículo, que mira hacia adelante, y pues la cara medial o interna, orientada hacia el tabique escrotal, y la cara lateral o externa, que es orientada hacia la pared del escroto. Ahora para la vascularización e inervación, pues la arteria testicular, que es una rama directa de la aorta, es la arteria nuclícea del testículo, la más importante. Luego también tenemos el plexo pampiforme, que sería para la red venosa. Y bueno, esta red también enfría la sangre arterial, manteniendo la temperatura testicular óptima, entonces también es muy importante para eso. Y por último, la inervación, que recibe inervación autónoma del plexo testicular, que acompaña la arteria testicular. Ahora, para la microanatomía y estructura interna, pues primero tenemos a la matriz del testículo, que consiste en los tubos seminíferos, que son cientos de tubos enrollados donde se produce la espermatogénesis. Luego tenemos la red pestis o red de Haller, que es una red que recoge los espermatozoides de los túbulos y los dirige hacia los conductillos eferentes y al epidídimo. Y a nivel celular encontramos las de Sertoli, que proporcionan soporte y nutrición a las células germinales, y las células de Leydig, que se sitúan entre los túbulos y son secretoras de testosterona. Y pues continuando con el conducto eyaculador, vamos a empezar definiéndolo. Este pertenece o se clasifica en las vías espermáticas internas. Sus dimensiones aproximadamente es como un tubo delgado y corto, midiendo aproximadamente de 2 a 5 centímetros de longitud. Y la formación, el conducto eyaculador no existe así como tal, sino que se forma por la convergencia o unión de dos conductos principales, que vendría siendo el conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal. Su recorrido anatómico, pues ambos conductos eyaculadores, uno por cada lado, viajan juntos de manera descendente e inmediatamente después atraviesan la glándula prostática y desembocan en la uretra prostática. Y la función del conducto eyaculador es expulsar el semen la mezcla de espermatozoides y líquido seminal hacia la uretra prostática justo antes de que éste sea expulsado al exterior durante el reflejo de la eyaculación. Y continuamos con... Sí, gracias. Ahora, para los conductos deferentes, primero sus características principales, primero su función principal es transportar los espermatozoides desde el epidídimo
hasta el conducto eyaculador previamente mencionado. Y bueno, esta posee una pared muscular gruesa compuesta de 3 capas de músculo liso, lo que le permite impulsar a los espermatozoides por medio de movimientos peristálticos. Y bueno, este también se divide en diferentes porciones. Primero tenemos la región escrotal, que inicia inmediatamente después de la cola del epidídimo dentro del escroto. Luego tenemos la región funicular, que asciende verticalmente y constituye el elemento central y la mayor parte del cordón espástico. Luego tenemos la región inguinal, que atraviesa el conducto inguinal. Luego la región ilíaca o retroperitoneal, que sale del anillo inguinal profundo y se dirige hacia atrás y hacia abajo, cruzando los vasos ilíacos. Y por último, la región pélvica, que desciende hacia la pelvis y cruza el uréter y se ensancha para formar la ampolla deferente, donde ahí se fusiona con el conducto de la vesícula seminal. Para la vascularización de este conducto, tenemos primero la arteria del conducto deferente, que es una rama de la arteria vesical inferior. También tenemos ramas de la arteria testicular y para el drenaje venoso tenemos el plexo venoso pampiforme y el plexo venoso vesical. Ahora para la inervación, este tiene fibras simpáticas del plexo hipogástrico y fibras parasimpáticas de los nervios esplácnicos pélvicos. Y continuamos con la vesícula seminal. Pues empezando con las características y función clave. Esta es la que secreta la mayoría esta produce de alrededor del 60 al 70% del volumen total del esperma. Su composición es el líquido alcalino para neutralizar la acidez de la vagina y uretral, y es muy rico en fructosa, que es la principal fuente de energía de la movilidad de los espermatozoides y contiene aminoácidos. Y su anatomía, su mucosa forma tabiques con una capa muscular lisa que se contrae para la expulsión. Se conecta su conducto, se une al conducto deferente para formar el conducto eyaculador, y su vascularización son arterias que reciben sangre de la arteria del conducto deferente y la arteria rectal media, y la inervación es controlada por el plexo hipogástrico inferior, que estimula la contracción para la emisión. Bueno, ahora tenemos las glándulas vulvorectales, también conocidas como glándulas de Cooper. Estas son 2 estructuras pequeñas ubicadas en la base del pene, detrás del cuerpo esponjoso y debajo de la próstata. Y bueno, pues su función clave es producir líquido preseminal. Este líquido es alcalino y tiene una función crucial para lubricar la uretra y, más importante, para neutralizar los restos urinarios ácidos y proteger a los espermatozoides a la hora de la eyaculación. Y bueno, pues la vascularización e inervación es muy sencilla. También se irriga por la arteria del bulbo del pene y la arteria uretral. Y el drenaje venoso se lleva a cabo por el plexo venoso prostático, o también conocido como Santorini. Y la inervación es el nervio pudendo, que es la rama principal de la vía nerviosa de esa zona. Y continuando con la próstata, es una glándula fibromuscular que se sitúa abajo de la vejiga y envuelve la uretra prostática. Su función es modular el paso de la orina junto al esfínter y segregar el líquido que constituye del 20 al 30% del semen.
Su anatomía externa y divisiones. Esta se constituye de la zona periférica, que es la más extensa, alrededor del 70% de la glándula, y se encuentra en la parte posterior y es el órgano principal del cáncer de próstata. La zona de transición es la zona más pequeña, alrededor del 5%, y rodea la uretra y es el sitio de origen de la hiperplasia prostática benigna, y también la zona central que rodea los conductos eyaculadores de la base de la glándula, y rara vez esta es afectada por enfermedades. También tenemos el parénquima prostático, que es el tejido glandular funcional de la próstata. Es el componente activo encargado de producir el líquido prostático del 20 al 30% del semen, el cual contiene enzimas, proteínas necesarias para la licuefacción final del semen. Su vascularización e inervación son las arterias, recibe aporte de la arteria vesicular inferior y la arteria rectal media, y el drenaje es de las venas que forman el plexo venoso periprostático o el plexo de Santorini, y la inervación es el nervio pélvico e hipogloso. Y por parte del aparato masculino ha sido todo. Muchas gracias. Gracias. Ok, bueno, ahora vamos a presentar el aparato reproductor femenino. Y bueno, pues primero vamos a ver las partes que lo conforman. Que primero tenemos los genitales internos, que serían los ovarios, trompas uterinas, el útero y la vagina. Y tenemos los genitales externos, que sería el monte del pubis, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo, el orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral externo. Bueno, estos son los estos órganos reproductores experimentan cambios cíclicos regulares desde la pubertad hasta la menopausia, que sería pues desde el inicio del ciclo menstrual, se llama menarquia, que ocurre entre los 9 y 14 años, hasta pues el final de este ciclo, que es alrededor de los 45 a 55 años, donde se empieza a volver irregular y finalmente cesa. Y bueno, esto ocurre porque los ovarios dejan de producir ovocitos y se detiene la función endocrina. Y pues bueno, esto sería la introducción al tema y ahora vamos a continuar con la presentación. Bueno, pues yo voy a continuar con los ovarios. Su función principal es la producción de gametos, gametogénesis, o en mujeres es ovogénesis, y la síntesis de hormonas esteroideas, esteroigénesis. Los gametos en desarrollo son conocidos como ovocitos y los maduros como óvulos. Las hormonas esteroideas vendrían siendo el estrógeno, que se encarga del crecimiento y maduración de los órganos sexuales. También ayuda a las glándulas mamarias para desarrollar las mamas, y los progestágenos, que preparan a los órganos internos para el embarazo, y las glándulas mamarias para la lactancia, y ambas pertenecen al útero para la importación, y ambas preparan al útero para la implantación de los óvulos fecundados en el ciclo menstrual. Su estructura, pues las mujeres que aún no han tenido hijos, los ovarios son de color blanco rosado y de forma almendrada, mide aproximadamente 3 centímetros de longitud, 1.5 de ancho y 1 centímetro de espesor, y hay ligamentos que ayudan a sostenerlo, como el ligamento ancho, el suspensorio del ovario y el ligamento ovárico.
El ovario está compuesto por una médula y una corteza. La médula o región medular, ubicada en la corteza del ovario, contiene tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Y la corteza es periferia y rodea a la médula, contiene los folículos ováricos incluidos en el tejido conjuntivo muy celular, y en el estroma que rodea los folículos hay fibras y músculo liso. Y las estructuras de fijación, que era de las que estábamos hablando hace un momento, son 4, los cuales son ligamento suspensorio del ovario, el ligamento propio del ovario, el mesovario y el ligamento ancho del útero. Y continuamos con las trompas uterinas. Perfecto. Ahora para las trompas uterinas, también conocidas como trompas de falopio. Estos son un conducto bilateral que está extendido desde la extremidad tuvárica del ovario hasta el cuerno del útero. Mide aproximadamente 10 a 12 centímetros de largo cuando están extendidas y tiene una forma de cilindro hueco con un extremo dilatado. Su función principal es ayudar o transportar los óvulos desde los ovarios hacia el interior del útero. Bueno, este tiene diversas capas. Primero tenemos la capa serosa, que es la más externa y tiene peritoneo, tejido conjuntivo. Luego tenemos la capa muscular o de músculo liso y la capa mucosa. Ahora para las partes tenemos el istmo, la ampolla, el infundíbulo y las fimbrillas. Ahora, pues primero vamos a empezar con las fimbrillas. Esta es la parte más cercana a los ovarios, pero no está adherida a ellos. Su función principal es captar el óvulo liberado por el ovario durante la ovulación y conducirlo hacia el interior de la trompa de falopio mediante la franja ovárica, que lo dirige al interior. Luego tenemos el infundíbulo o pabellón. Este es el extremo lateral más ancho de la trompa, tiene forma de embudo, orientado hacia abajo y hacia atrás, y es móvil. Sus partes es la cara lateral, que continúa en la superficie lateral de la ampolla de la trompa. Luego tenemos la base, que es irregular, que está cubierta por fimbrías, y la fimbría ovárica, que se encuentra aplicada sobre un refuerzo fibroso, que sería el ligamento infundíbulo ovárico. Estas fimbrías flotan libremente en la cavidad peritoneal. Luego tenemos la cara medial de este, que su superficie interna está tapizada por una mucosa, que es a la continuación, bueno, esta continúa tapizando el interior de la trompa, y el fondo de este se comunica con la trompa uterina a través del orificio abdominal de la trompa uterina. Ahora para la ampolla, que sería la siguiente parte, esta está ubicada entre el infundíbulo y el istmo, y la mayoría de veces aquí se lleva a cabo el proceso de fecundación. Tenemos la parte medial, que es la parte más estrecha para poder continuar con el istmo. Y bueno, esta también sería la parte más larga de la trompa. Y la parte lateral, que es la más ancha, que corresponde al calibre del infundíbulo. Luego tenemos el istmo, que sus características es la parte más recta y menos móvil de la trompa. Su calibre es estrecho y sus paredes son anchas, y está ubicada entre la salida del ligamento redondo del útero y el ligamento propio del ovario, y tiene una porción intramural donde pues las características de este es que es intraparietal, atraviesa el músculo uterino y abre el ángulo superior de la cavidad uterina mediante el orificio del uterino de la trompa. Este está ubicado justo en el espesor de la pared del útero, a nivel del cuerno. Este tiene tejido peritoneal que rodea la superficie del útero y el borde inferior de las trompas y mantienen su lugar a las trompas. Estas son fijadas por el ligamento ancho del útero, el mesosalpinge y el ligamento propio del ovario. Algunas relaciones anatómicas de este pues serían el ovario y el útero.
Y pues la vascularización, primero para la irrigación arterial, tenemos las ramas tubáricas. Para la irrigación lateral tenemos las ramas de la arteria ovárica y para la irrigación medial tenemos la rama tubárica. Ahora para el drenaje venoso tenemos la vena medial o uterina y la vena lateral o ovárica. Y bueno, para la inervación tenemos, ¿le puedes cambiar, por favor? Tenemos fibras parasimpáticas que se originan en los segmentos torácicos inferiores, alrededor de la vértebra T10 a la L2. Estos viajan hacia la trompa a través del plexo ovárico y el plexo uterino y estimulan la vasoconstricción. Luego, para la inervación parasítica, tenemos fibras que provienen de S2, S3 y S4, que viajan también a través del plexo uterino a una parte del plexo hipogástrico inferior, y estas estimulan la peristalsis de las trompas uterinas. Listo. Y pues continuamos con el útero. Pues el útero es un órgano hueco piriforme ubicado entre la vejiga y el recto. Su función es recibir la morula procedente de la trompa uterina y permitir el desarrollo del embrión y pues el feto. Se caracteriza porque tiene un fondo uterino, es la porción más ancha y superior del útero, con forma de cúpula, se encuentra superior a las aberturas de la trompa de falopio. También tiene un cuerpo, es la porción central más grande, disminuye de grosor gradualmente desde el fondo hasta el istmo, y en esta región está anidado el embrión durante el embarazo. También tiene el istmo, es una región estrecha y de transición de unos 0.5 centímetros de longitud aproximadamente entre el cuerpo del útero y el cérvix. En el embarazo se expande para formar el segmento inferior del útero y pues tenemos también el cérvix o cuello uterino. Es la porción inferior de la forma cilíndrica que se proyecta hacia la vagina, mide unos 2.5 centímetros aproximadamente y contiene un canal estrecho o canal endocervical. Un útero de una mujer que no ha dado a luz tiene características genitales diferentes. Estas vendría siendo la forma, que vendría siendo una pera invertida, llamado piriforme, dimensiones de aproximadamente 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho en la parte superior y 2.5 centímetros de grosor, y su peso vendría siendo de 30 a 40 gramos. Y pues estas dimensiones aumentan considerablemente entre mujeres multíparas. Multiparias. Paras, sí. Su posición normal, la posición más común del útero en la pelvis es anteversión. Es cuando el eje longitudinal del útero está inclinado hacia adelante sobre el eje de la vagina, y anteflexión es cuando el cuerpo del útero está flexionado hacia adelante sobre el cérvix formando un ángulo con él. Y la fijación o los ligamentos que lo fijan vendrían siendo ligamentos anchos, son pliegues peritoneales que se extienden lateralmente desde el útero hasta las paredes laterales de la pelvis. Ligamentos redondos
se extienden desde las astas laterales del útero, pasan a través del canal inguinal y terminan en el lado mayor, en el labio mayor, ayudando a mantener la anteversión. Ligamentos cardinales, que son los principal soporte pasivo del cervix y del útero, preveniendo el prolapso, y ligamentos uterosacros, que se entienden desde la parte posterior del cervix hasta el sacro, ayudando a mantener la posición del útero. Pues continuamos con esto, que vendría siendo que el útero va cambiando dependiendo de en qué fase puede estar. Puede estar durante el embarazo, aumenta sus dimensiones y el cuello se ablanda y se borra. Después del parto, el cuello es más voluminoso, sus orificios externos son más abiertos, desgarrados o irregulares, y el cuerpo es más ancho y más aplanado. Después de la menopausia, el útero se atrofia y pues pueden haber o desarrollarse algunos trastornos, los cuales podrían ser úteros dobles, bífidos o bicornes. También existen cambios cíclicos durante el ciclo menstrual, los cuales se consisten en 3 fases, las cuales vendrían siendo proliferativa, que es secretora y menstrual. Forman un proceso continuo dependiente de las gonadotropinas hipofisiarias y de las hormonas estabilidad ováricas, y suelen repetirse cada 28 días. Todos los cambios afectan principalmente al estado funcional del endometrio. Las arterias principales que irrigan el útero es la arteria uterina, arterias radiales y arterias espinales. La arteria uterina se anastomasa con arteria ovárica en la porción superior y lateral, y la arteria vaginal en su porción inferior, asegurando una doble fuente de sangre. El drenaje venoso sigue un patrón similar con las venas que acompañan las arterias y son responsables de drenar gran volumen de sangre uterina. Las venas del plexo drenan en las venas uterinas, las cuales a su vez desembocan en la vena ilíaca interna. Inervación simpática es de origen fibras preganglionares de los segmentos espinales torácicos inferiores y lumbares superiores, T1 y L1. El trayecto de estas fibras viajan a través del plexo hipogástrico superior y del plexo uterovaginal. Su función: la intervención simpática causa vasoconstricción de los vasos sanguíneos y, de forma más notable, causa las contracciones uterinas durante el orgasmo y la principal vía de dolor visceral en las etapas iniciales del parto. Y las inervaciones parasimpáticas, las cuales es origen fibras preganglionares de los nervios esplancnínicos pélvicos, S2, S3 y S4, y el trayecto llegan al útero a través del plexo uterovaginal, y su función es la inervación parasimpática parasimpática es la principal responsable de estimular las peristálisis durante el ciclo menstrual y es importante en la regulación de la circulación. También tenemos
las relaciones anatómicas, que vendría siendo extravaginales. En las partes anteriores tenemos órganos peritonizada, órganos intraabdominales, asas delgadas y colon sisimoides, y más abajo la vejiga urinaria está separada por el cuello, por el cuerpo, por el fondo más saco, por el fondo del saco vesicuterino. En la parte posterior, borde superior del ligamento rectouterino. En los laterales, con el contiene el ligamento ancho. El cuerpo del útero se relaciona por arriba con las trompas uterinas, con el ligamento redondo uterino, con los vasos arteriales y venosos uterinos, el úter y la arteria uterina. Y vaginales, adelante la tabique vesicovaginal, atrás el recto y lateralmente la parte más baja de los parámetros en la base de los ligamentos anchos. Y pues tiene varias capas, en especial 3, la cual vendría siendo la mucosa o endometrio, que cambia cada ciclo menstrual. Es también la muscular o miometrio, que adelgaza en el embarazo, y la serosa o perimétrica, que es la capa más externa. Y continuamos con la vagina. Ok, bueno. Ahora para la vagina, este es un órgano impar y mediano. Su dirección es oblicua hacia abajo y adelante. Y cuando está vacía, la forma de la vagina es cilíndrica aplanada. Sus paredes están en contacto, salvo en la parte superior, donde está el cuello del útero que lo separa. Y tiene la capacidad de expandirse para adaptarse a la forma del pene. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, algunas de las funciones de pues es del conducto del flujo menstrual. Es bueno, recibe el pene y comunica el útero. Y bueno, algunas alteraciones que se podrían aparecer serían dos cavidades, un himen no perforado, una comunicación anormal y un conducto vestigal. Y bueno, pues para la configuración interna de la vagina, tenemos primero la extremidad inferior, que se abre en la vulva por el orificio vaginal. Puede verse más o menos reducido por la presencia del himen. Este es un pliegue cutáneo de forma elíptica con un pliegue mucoso que sostiene los restos del himen cuando éste ha sido desgarrado. A este nivel se encuentra la parte más estrecha y menos dilatable de la vagina. Luego tenemos el interior de la vagina, que está tapizada por una mucosa marcada por pliegues transversales, levantada en una línea mediana de su pared anterior por una cresta longitudinal, cuya extremidad anterior constituye el meato urinario, la carina uretral de la vagina, y más arriba está la cresta que se bifurca para delimitar con un pliegue transversal situado debajo del cuello uterino, que sería el triángulo de Paulik. Y luego tenemos la extremidad superior, que contiene el cuello uterino, donde se une con el útero. En este está la pared y la mucosa vaginal, que se reflejan sobre sí mismas a nivel del fornix vaginal. Bueno, ahí tenemos las funciones y alteraciones. Puedes seguir. Y pues bueno, continuamos con el fornix. El fornix vaginal se divide en 4 partes principales que rodean el orificio externo del cervix, las cuales vendrían siendo el fornix anterior, ubicado en el
receso menor profundo, está situado anteriormente del cervix uterino y su relación es y su relación limita con la pared posterior de la vejiga urinaria. El fornix posterior, ubicado en el receso más profundo y más ancho, está situado posteriormente del cervix uterino. Y el fornices laterales, los fornices laterales que están ubicados son los recesos situados a los lados del cervix uterino y pues tiene algunas partes clave que vendrían siendo el clítoris, la glándula de Skene y la glándula de Bartol. Su inervación tiene pocas terminaciones nerviosas en la parte superior, mayor sensibilidad en el tercio inferior y sensaciones principales es dolor, presión y distensión. Su relevancia funcional es menor sensibilidad profunda, permite el coito y el parto sin dolor excesivo, y la sensibilidad distal, importante para la respuesta sexual y protección frente al daño. Bueno, ahora para los genitales externos, estos también se les conoce como vulva. Esto incluye el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el meato urinal, la abertura vaginal. Estas estructuras cumplen funciones como la protección de los órganos internos ya mencionados y la entrada para el esperma, la lubricación y el placer sexual. Bueno, aquí tenemos, no, espera. Aquí tenemos pues todas las partes de los genitales externos. Y bueno, primero voy a empezar con el monte de pubis. Esta es una prominencia a nivel de la sínfisis del pubis que está compuesta mayormente por tejido adiposo y a partir de la adolescencia se cubre de vello púbico. Y bueno, la función principal es proteger los órganos internos de agentes externos y contener la actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas de la región. Su inervación depende, pero pues en mayor parte es el plexo lumbar y el nervio iliohipogástrico y el inguinal. Luego tenemos las formaciones labiales, que primero, pero la mayor, que son dos pliegues cutáneos de más volumen, compuestos por piel, similar a la del escroto, del aparato reproductor masculino. Estas ayudan a aislar otras estructuras internas, que van desde el monte de Venus hasta el borde vestibular inferior y cubren la hendidura urogenital. Se forma cuando ambos labios están cerrados. La superficie externa, también conocida como cara lateral, está recubierta de vello púbico y la superficie interna o la cara medial es completamente lisa. Esta posee glándulas sebáceas sudoríparas, perdón, y en ambas caras con el fin de lubricar e hidratar la piel. Estas tienen una capa de tejido muscular liso que se encuentra inmediatamente debajo de la piel. Y bueno, ahora para los labios menores, también son dos pliegues mucosos, carentes de vello, a diferencia de los mayores, estos no contienen vello y recubren el vestíbulo vulvar. Y bueno, el vestíbulo vulvar son todas las estructuras que están en la cara interna de los labios menores, que es el introducto vaginal, el orificio uretral, el clítoris y el prepucio. Y bueno, sería todo de los genitales externos y de la presentación. Entonces, pues gracias por tu atención.